Te daré $100,000 si sabes hablar africano. La voz de Richard Castellanos resonó por el restaurante Belmont, acompañada de risas groseras de sus tres compañeros de mesa. Amara Okonkwo, con la bandeja perfectamente equilibrada en su mano izquierda, se quedó inmóvil durante una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron con los del hombre, cabello gris impecablemente peinado, un traje que probablemente costaba más que los 3 meses de alquiler, y esa sonrisa arrogante de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales en su vida. Disculpe, señor. Amara mantuvo su voz firme y profesional. ¿Me escuchaste? Richard se reclinó en su silla y se cruzó de brazos como un rey en su trono. Africano, ese idioma que hablas allí, demuestra que lo sabes y el dinero es tuyo. Los otros hombres en la mesa, ejecutivos inmobiliarios a juzgar por la conversación que Amara había escuchado mientras servía los aperitivos, se rieron aún más fuerte. Uno de ellos, que llevaba una corbata de color rojo brillante, golpeó la mesa. «Vamos, Richard, deja trabajar a la chica», dijo el hombre, pero su tono dejó claro que encontraba la situación hilarante. Amara tenía 28 años y solo llevaba 6 meses trabajando en Belmont, pero cada turno le parecía una eternidad. Graduada con honores en lingüística por la Universidad de Chicago, dominando 7 idiomas, nunca imaginó que estaría sirviendo mesas para pagar las cuentas mientras esperaba un puesto en el Departamento de Traducción de las Naciones Unidas. La ironía era cruel. Un políglota sirviendo comida a hombres que probablemente solo hablaban inglés y algunas frases de español de negocios. «Señor, no existe una única lengua llamada africana», respondió tranquilamente Amara, ordenando los platos en la bandeja. «África tiene más de 2,000 idiomas diferentes. Quizás te estés refiriendo al suajili, yoruba, zulú, amárico, somalí». «Oh, mira», Richard interrumpió, volviéndose hacia sus amigos con una expresión teatral. «La camarera es inteligente. ¿Aprendiste eso en la escuela pública?» «En realidad, en la Universidad de Chicago». La respuesta salió antes de que Amara pudiera detenerla. El silencio que siguió fue breve pero denso. Richard entrecerró los ojos, claramente irritado por haber interrumpido su diversión por hechos inconvenientes. «¿Ah, sí? Entonces eres uno de los que se aprovecharon de las cuotas». Cogió el vaso de whisky y tomó un largo trago. «Siempre he pensado que estas vacantes deberían ir a parar a quienes realmente lo merecen, no a cubrir las estadísticas de diversidad». Algo dentro de Amara se rompió. No era la primera vez que escuchaba este tipo de comentarios, pero había algo en la descarada arrogancia del hombre, en la forma en que sus amigos se reían como hienas bien alimentadas, que tocaba una vieja herida. Pensó en su padre, que había muerto 3 años antes, un profesor de historia que cruzó el Atlántico con $20 en el bolsillo y un diccionario de inglés. Pensó en su madre, una enfermera que trabajaba turnos dobles para asegurarse de que Amara tuviera libros, clases y oportunidades. Pensó en las noches de insomnio estudiando mandarín, árabe, francés, alemán, español y portugués, además del inglés y yoruba que aprendió en casa. «¿Les gustaría, caballeros, algo más?», preguntó Amara. Su voz era una máscara perfecta de profesionalismo. «Sí». Richard sacó su billetera y sacó una tarjeta de presentación y un cheque en blanco. Completó la cantidad, $100,000, y colocó ambos sobre la mesa. «Habla cualquier idioma africano real. Demuéstralo con una oración completa que tenga sentido, y este dinero es tuyo. Pero cuando fallas, quiero que me sirvas de rodillas por el resto de la noche. Y toma una foto conmigo para poder publicarla en mis redes sociales mostrando cómo educar a las personas que no conocen su lugar». Los otros hombres dejaron de reír. Incluso ellos parecían incómodos con la crueldad explícita de la propuesta. Amara miró el cheque. $100,000. Casi 2 años de alquiler, deudas por el tratamiento del cáncer de su madre, la oportunidad de finalmente dejar de trabajar allí, pero fue la tarjeta de presentación la que realmente llamó su atención. Richard Castellanos, director ejecutivo de Castellanos Development Group. Ella conocía esa empresa. Habían demolido un vecindario entero donde familias inmigrantes habían vivido durante décadas para construir apartamentos de lujo. Hubo protestas, juicios, familias desalojadas. «Señor Castellanos», dijo Amara en voz baja, tomando la tarjeta y el cheque. «¿Puedo hacer una contraoferta?» Richard levantó una ceja sorprendido. «Estoy escuchando. Si ahora hablo 7 idiomas diferentes con fluidez, donarás $200,000 al Centro Comunitario de la Quinta Avenida, el que tu empresa intentó cerrar el año pasado, y te disculparás públicamente». La mesa volvió a estallar en carcajadas. «¿7 idiomas?» Richard se secó las lágrimas de tanto reír. «Cariño,
Apenas puedes hablar inglés correctamente. Imagina 7. Y cuando lo haga, continuó Amara, su voz cortando la risa como una hoja afilada. También me contratarás como directora de Relaciones Internacionales de tu empresa, con el salario que merece el puesto. Porque algo me dice que un hombre que no sabe que africano no es un idioma probablemente está perdiendo muchos negocios debido a la ignorancia cultural. El silencio que cayó sobre la mesa ahora era diferente, tenso, peligroso. Richard se levantó lentamente. Su imponente altura proyectaba una sombra sobre Amara, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Tienes agallas, te lo reconozco, dijo en voz baja y amenazadora. Pero ¿sabes lo que les pasa a personas como tú que no conocen su lugar? Pierden incluso lo poco que tienen. Cogió el teléfono y marcó un número. Mark, soy Richard. Sí, estoy en Belmont, ahora mismo. Necesito que vengas aquí inmediatamente con tu cámara. Voy a grabar algo que se volverá viral en las redes sociales. Una lección de respeto y realidad. Amara sintió el peso de las miradas de todos en el restaurante sobre ella. Otros camareros habían dejado de trabajar. Los clientes susurraron. El gerente, el señor Patterson, observaba nervioso desde la barra, claramente dividido entre defender a su empleado y no ofender a un cliente adinerado, pero dentro de ella algo estaba despertando. No era ira, era algo mucho más poderoso. Era la certeza absoluta de alguien que pasó toda su vida siendo subestimada y que finalmente tuvo la oportunidad de demostrar exactamente de lo que era capaz, porque Richard Castellanos no sabía una cosa crucial. Amara no estaba allí por casualidad. Ella había visto su nombre en la lista de reservas esa noche y pidió específicamente ser la camarera de la mesa. Había investigado todo sobre él, su empresa, sus acuerdos internacionales fallidos, su reputación de arrogancia, y tenía un plan. ¿Entonces eso es todo? Amara preguntó con calma. 7 idiomas, 200,000 para el centro comunitario, una disculpa pública y un trabajo. ¿Contra una foto humillante en tus redes sociales y perder mi trabajo aquí? Exactamente. Richard extendió la mano con una sonrisa victoriosa en el rostro. ¿Tenemos un trato? Amara le estrechó la mano, sintiendo que las cámaras de otros clientes ya empezaban a grabar. Lo que ese hombre poderoso, acostumbrado a ganar siempre, no pudo notar fue el brillo tranquilo en los ojos de aquella camarera. No fue nerviosismo, no fue miedo, era la expresión serena de alguien que está a punto de cambiar completamente el juego y que ya sabe exactamente cómo caerá cada pieza. Si esta historia de arrogancia y regreso te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de pasar en ese restaurante redefinirá por completo lo que significa subestimar a alguien. El fotógrafo de Richard, Mark Sullivan, un hombre delgado y de aspecto cansado que claramente hacía este tipo de trabajo con frecuencia, llegó 15 minutos después, llevando equipo profesional. Instaló un trípode mientras Richard explicaba con entusiasmo lo que estaba por suceder. Será oro puro en mis redes, dijo Richard, ajustándose la corbata. Ya sabes cómo es. Esta gente necesita aprender a ser humilde. Creo que incluso tengo la obligación moral de documentar esto. Amara observaba todo con una expresión ilegible. Internamente, cada palabra de ese hombre solo confirmaba lo que ella había descubierto sobre él en las últimas semanas. Richard Castellanos no era solo un hombre de negocios sin escrúpulos, era un depredador sistemático de comunidades vulnerables. 3 meses antes, mientras navegaba en línea por foros de ex empleados, Amara había encontrado docenas de informes sobre Castellanos Development Group, empleados latinos despedidos después de pedir equipo de seguridad adecuado. Una secretaria presentó una demanda por difamación tras denunciar acoso. Familias enteras desalojadas en pleno invierno al negarse a aceptar valores ridículos por sus propiedades. El más inquietante, Richard documentó sus victorias en las redes sociales como si fueran trofeos. Fotos frente a edificios demolidos con leyendas como «El progreso no espera al pasado». Vídeos suyos hablando de meritocracia en eventos corporativos, siempre con comentarios velados sobre personas que esperaban limosna en lugar de trabajar duro. ¿Listo para empezar?, preguntó Richard, colocándose frente a la cámara. Recuerda el acuerdo, 7 idiomas, o servirás el resto de la noche de rodillas. En realidad, dijo Amara con calma, antes de comenzar me gustaría hacerle algunas preguntas, solo para asegurarme de que todos entiendan exactamente lo que está en juego. Richard hizo un gesto magnánimo. Pregunta lo que quieras. Transparencia total. Su empresa, Castellanos Development Group, tiene actualmente ¿cuántos empleados? Richard levantó una ceja,
confundido por la pregunta. Aproximadamente 300. ¿Por qué? ¿Y cuántos de ellos hablan otros idiomas además del inglés? Algunos hablan español, me imagino. Tenemos equipos de construcción. Él se rió. Pero no veo cómo eso es relevante. Es muy relevante, continuó Amara, debido a que su empresa perdió 3 importantes contratos internacionales el año pasado. Uno en China, otro en Brasil y otro en los Emiratos Árabes Unidos. Pérdidas combinadas de aproximadamente 50 millones de dólares. Información pública, disponible en registros corporativos que usted debe revelar. La sonrisa de Richard vaciló ligeramente. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Como usted, y estos contratos se perdieron específicamente debido a insensibilidad cultural y falta de competencia lingüística, citando informes que los socios internacionales han hecho públicos. Amara sacó su celular y mostró artículos de negocios que había guardado. El gobierno chino canceló un proyecto de 20 millones, porque su representante llamó a Beijing, pronunciado incorrectamente durante la presentación, y confundió repetidamente mandarín con cantonés. En Brasil, su equipo ofendió a socios potenciales al suponer que todos hablaban español en lugar de portugués. En los Emiratos, suficiente, interrumpió Richard, con la voz repentinamente dura. ¿Investigaste mi empresa? Información pública, repitió Amara en voz baja. Cualquiera con acceso a Internet puede encontrarlo. Solo presté atención a lo que tenía delante de la cara, algo que claramente no se hace cuando se juzga a las personas por su apariencia. El restaurante estaba ahora en completo silencio. Otros clientes se habían acercado discretamente al darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Móviles apuntando, grabando cada segundo. Mark, el fotógrafo, le susurró algo a Richard, quien hizo un brusco gesto de silencio. ¿Sabes qué es gracioso? Amara continuó, su voz manteniendo ese tono tranquilo y profesional que enojaba visiblemente a Richard a cada segundo. Me ofreciste $100,000 como broma, pero si tu empresa hubiera contratado a un solo traductor competente el año pasado, no habrías perdido 50 millones. Las matemáticas realmente no te favorecen, ¿verdad? Uno de los hombres en la mesa, el de la corbata roja, soltó una risa nerviosa que fue rápidamente silenciada por una mirada furiosa de Richard. Estás tratando de provocarme con palabras, dijo Richard, levantándose y acercándose a Amara de manera intimidante. Ese es el problema con personas como usted. Siempre intentan usar trucos y estadísticas para ocultar el hecho de que no tienen sustancia real. Mi empresa vale $300 millones. La construí desde cero. ¿Qué hay de usted? Eres una camarera con un título que probablemente ni siquiera valía el papel en el que estaba impreso. Fue entonces cuando el señor Patterson, el gerente del restaurante, finalmente encontró el valor para intervenir. Señor Castellanos, tal vez sería mejor. Manténgase al margen de esto, Patterson, gruñó Richard, o estarás buscando trabajo mañana. Sé quién es el dueño de este lugar y me debe algunos favores. Patterson palideció y retrocedió. Amara vio el miedo en los ojos del gerente, el mismo miedo que probablemente sintieron decenas de personas cuando Richard Castellanos decidió destruir sus vidas por capricho o conveniencia. Ese hombre no era solo arrogante, era peligroso porque tenía poder real y no dudaba en utilizarlo con crueldad. Está bien, dijo Amara finalmente, haremos esto a tu manera, 7 idiomas como acordamos, pero primero, una última pregunta, solo curiosidad personal. Ricardo se cruzó de brazos. Rápido, ¿por qué haces esto? Humillar públicamente a la gente, destruir comunidades, procesar a familias que apenas tienen que comer. Amara lo miró directamente a los ojos. ¿Es solo por negocios o realmente crees que eres superior a toda esta gente? Por un momento algo pasó por el rostro de Richard, una expresión que Amara no pudo identificar. ¿Enojo? ¿Malestar? ¿Culpa enterrada bajo años de privilegios incuestionables? Pero pasó rápidamente. Creo en la meritocracia, dijo Richard lentamente, cada palabra llena de veneno. Creo que la gente obtiene lo que merece, los fuertes prosperan, los débiles sirven, y las personas como usted, que creen que pueden desafiar el orden natural de las cosas, solo porque leen algunos libros, necesitan que se les recuerde su lugar. Señaló el suelo a sus pies. Entonces vamos, demuestra que soy yo el que está equivocado. Habla tus 7 idiomas. O acepta que siempre tuve razón y adopta la posición que siempre ha sido tuya. Amara respiró hondo, miró alrededor del restaurante, a los camareros que trabajaban con ella, a los clientes grabando con sus teléfonos móviles, a Mark y su cámara profesional capturándolo todo. Pensó en su padre, un brillante maestro que murió enseñando en una escuela pública mal equipada,
porque creía que la educación era la mayor forma de resistencia. Pensó en su madre, que trabajaba en turnos triples para pagar las facturas del tratamiento del cáncer, que el sistema de atención sanitaria encarecía cada vez más. Pensó en todas las personas como ella, talentosas, educadas y trabajadoras, que se enfrentaban a hombres como Richard Castellanos todos los días y tenían que agachar la cabeza porque no tenían otra opción. Pero Amara había preparado algo especial, algo que ese hombre arrogante nunca vería venir. «Está bien», dijo en voz baja, «pero con una última condición. Cuando termine, no solo cumplirás nuestra apuesta original, me darás 5 minutos para explicar exactamente cómo descubrí todo sobre ti y tu empresa, y luego me dejarás hacer una propuesta de negocio real». Richard se rió a carcajadas. «Confiado, ¿no? Bien, 5 minutos de atención después de que me impresiones con tus talentos lingüísticos. Si realmente puedes». No lo sabía, pero ya había perdido. Porque mientras Richard vio solo a una camarera desesperada tratando de ganar dinero rápido, Amara vio todo el tablero. Había investigado no solo su empresa, sino también sus socios internacionales actuales, sus vulnerabilidades en el mercado, los juicios pendientes en su contra, y especialmente, ese enorme contrato que estaba a punto de firmar con un conglomerado europeo la semana siguiente. Un contrato que exigía, mediante cláusula expresa, que la empresa demostrara compromiso comprobable con la diversidad y la competencia multicultural. Un contrato de $80 millones que Richard estuvo a punto de perder sin siquiera saberlo, y Amara tenía en sus manos exactamente la información que podría salvar ese negocio o destruirlo por completo, dependiendo de cómo se desarrollaran los siguientes minutos. «¿Cámara lista?», Richard le preguntó a Mark, quien asintió. «Entonces comencemos este espectáculo». Lo que ese hombre poderoso, acostumbrado a ganar siempre, no notó, fue la microsonrisa que rozó brevemente los labios de Amara. No fue nerviosismo, no fue desesperación, era la expresión serena de un jugador de ajedrez que lleva 3 movimientos de ventaja, y ya sabe exactamente cuándo caerá el rey contrario. Amara sabía exactamente qué hacer, no porque hubiera improvisado ese momento, sino porque había planeado cada detalle durante las últimas 3 semanas. Todo empezó cuando vio el nombre de Richard Castellanos en la lista de reserva. No era la primera vez que cenaba en el Belmont. A los hombres como él les encantaban los lugares donde podían ser vistos, admirados y temidos. Pero esta vez, Amara había hecho sus deberes. «¿Puedo empezar?», preguntó con calma, mientras Mark ajustaba la cámara profesional. Richard hizo un gesto magnánimo. «El escenario es tuyo, pero recuerda, 7 idiomas completos, oraciones completas que tienen sentido. No debes memorizar palabras sueltas que hayas encontrado en Internet». Los demás clientes del restaurante habían formado un semicírculo alrededor del lugar, móviles alzados, todo el mundo grabando. Patterson observaba nervioso desde la barra, claramente dividido entre proteger a su empleado y no perder a un cliente que gastaba miles de dólares allí cada mes. Amara respiró hondo. Entonces empezó. Primero en Yoruba, el idioma que mi familia ha hablado durante generaciones. Su voz cambió por completo, fluida, melódica, cargada de una musicalidad que hizo que varias personas del público abrieran los ojos. «Motiko eko giga ni ile eko olokiki, amo momopeo bon cosininu iwenikan, o waninu o kanenitiomo io untikara re». El silencio que siguió fue palpable. «Traducción», continuó Amara en inglés. «Estudié en una universidad prestigiosa, pero sé que la sabiduría no está solo en los libros, sino en el corazón de quienes conocen su propio valor». Richard abrió la boca para hablar, pero ella ya continuaba. Segundo en mandarín. El cambio fue impresionante. Tonos perfectos. Pronunciación impecable. «Wo zai chi jage da xue xue xi liao wu nian yu yen xue, dan cui zhong yao de yi ke, shi zai kan ting gong». Una dama asiática entre el público le susurró algo a su marido en mandarín, claramente impresionada. «Estudié lingüística en la Universidad de Chicago durante 5 años», tradujo Amara, «pero la lección más importante la aprendí trabajando en restaurantes. El verdadero poder no proviene del dinero o el estatus, sino del respeto y la sabiduría». La sonrisa de Richard estaba empezando a flaquear. En tercer lugar, árabe. Su voz adquirió la cadencia gutural y poética del idioma. «تعلمت 7 لغات ليس لإثبات شيء لأشخاص مثلك بل لأفتح أبواب العالم التي أغلقتها أمامي بسبب لون بشرتي». Un hombre con turbante entre el público aplaudió suavemente. «Aprendí 7 idiomas no para demostrarle algo a gente como tú, sino para abrir puertas en el mundo que estaban cerradas para mí por el color de mi piel».
Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Richard. Ya no era divertido. Era una ira creciente mezclada con algo que probablemente nunca antes había sentido en situaciones como esta. Incertidumbre. Cuarto francés. Amara continuó sin pausa. Mon père était professeur d'histoire, ma mère est infirmière. Ils ont travaillé 3 emplois pour me payer mes études, colgante que des gens comme vous héritaient de tout sans nunca connaître le prix du sacrificio. Mi padre era profesor de historia, mi madre es enfermera. Trabajaron en 3 trabajos para pagar mis estudios, mientras que personas como tú heredaron todo sin saber nunca el precio del sacrificio. Los amigos Richards en la mesa intercambió miradas incómodas. El hombre de la corbata roja había dejado de sonreír por completo. Quinto, español. Su fluidez era perfecta, sin rastro de acento americano. Sirvió mesas durante 6 meses. Escuchó conversaciones de hombres poderosos que subestiman a todos los que los rodean. Recopiló información sobre cómo destruyeron comunidades mientras se jactaban de su supuesta superioridad moral. Una camarera latina que trabajaba con Amara dejó escapar una pequeña sonrisa. Estuve de camarero durante 6 meses, escuchando las conversaciones de hombres poderosos que subestiman a todos los que los rodean, recopilando información sobre cómo destruyen comunidades mientras se jactaban de su supuesta superioridad moral. Suficiente, comenzó Richard, pero Amara lo interrumpió. Sexto, alemán, faltan 2 más. Su voz tenía ahora la precisión cortante del idioma germánico. Während Sie hier sitzen und glauben, dass Ihr Geld und Ihre Hautfarbe Ihnen das Recht geben, andere zu erniedrigen, haben Sie einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben unterschätzt, dass Intelligenz und Würde keine privilegien de rey en pecado. Mientras estás sentado aquí creyendo que tu dinero y tu color de piel te dan derecho a humillar a los demás, has cometido un error crucial. Has subestimado que la inteligencia y la dignidad no son privilegios de los ricos. Fue en ese momento que Richard explotó. «Esto es ridículo», gritó volviéndose hacia Mark. «Apaga esa cámara, ahora». Pero Mark no se movió. Sus ojos estaban fijos en Amara, claramente fascinado por lo que estaba presenciando. «Señor Castellanos», dijo Amara en voz baja, «todavía queda un idioma, y creo que querrá escuchar especialmente este». Fue entonces cuando se abrió la puerta del restaurante. La mujer que entró tenía aproximadamente 50 años y vestía elegantemente con traje de negocios. Cabello gris perfectamente peinado, maletín de cuero bajo el brazo y una mirada penetrante que recorrió la escena en segundos. «Perdón por interrumpir», dijo con un refinado acento europeo. «Mi nombre es Elena Kowalska. Soy vicepresidenta de Adquisiciones Internacionales en Neurocon Development, con sede en Bruselas». Richard palideció instantáneamente. Elena continuó, acercándose al grupo. «Estoy en Estados Unidos esta semana para finalizar nuestra fusión de 80 millones con Castellanos Development Group. El contrato se firmará el viernes, o debería firmarse». Miró directamente a Richard. «Una de las cláusulas contractuales expresas que hemos revisado exhaustivamente es la verificación del compromiso demostrable con la diversidad, la competencia multicultural y las prácticas éticas de recursos humanos. Recibimos un video anónimo hace 2 horas que muestra exactamente esta escena». La sangre desapareció por completo del rostro de Richard. «¿Cómo?» comenzó, pero su voz se apagó. Elena se volvió hacia Amara. «Usted debe ser la señorita Okonkwo. Recibí su correo electrónico anoche. Muy informativo». Fue entonces cuando todo conectó en la mente de Richard. La camarera no acababa de aparecer allí. Ella lo había orquestado. «Tú», Richard señaló con un dedo tembloroso a Amara. «Tú planeaste esto. Todo». «Lo planeé», confirmó Amara con calma. «Hace 3 semanas, cuando vi su nombre en la lista de reservas, busqué su empresa. Me enteré del contrato con Eurocon, de las cláusulas de diversidad que exigen a todos los socios, de sus fracasos internacionales anteriores». Sacó su teléfono celular y mostró una serie de correos electrónicos. «Me comuniqué con la señora Kowalska y le expliqué que trabajaba aquí, que usted era un cliente habitual y que sus acciones demostraban públicamente exactamente lo contrario de lo que su empresa afirmaba en los documentos oficiales. Le sugerí que viniera y lo comprobara en persona. Además», continuó Amara, «lo envié a varios sitios de noticias y perfiles de redes sociales centrados en la justicia corporativa. Lo están transmitiendo en vivo ahora mismo. Échale un vistazo». Ella mostró su teléfono. La escena fue retransmitida en tiempo real en al menos 5 plataformas diferentes. Los comentarios llegaron rápidamente. Cientos, miles de personas vieron a este hombre poderoso siendo completamente desmantelado por una camarera a la que había tratado de humillar. Richard se tambaleó, agarrándose a la mesa.
Y ahora, dijo Amara suavemente, para el séptimo y último idioma, el portugués, ya que su empresa perdió ese contrato de 15 millones en Brasil el año pasado, debido a incompetencia cultural. Su voz fluyó perfectamente en el idioma. Aprendí desde muy joven que la verdadera fuerza no proviene de la herencia o el privilegio, sino de la capacidad de convertir la adversidad en sabiduría. Mi padre me enseñó que la educación es la única arma que nadie te puede quitar. Mi madre me mostró que la dignidad no se doblega ante el dinero. Y usted, señor Castellanos, acaba de enseñarme la lección más valiosa de todas, que la arrogancia basada en privilegios incuestionables es la forma de ignorancia más destructiva que existe. El silencio que siguió fue absoluto. Elena Kowalska rompió el momento. Señor Castellanos, nuestra junta se reunirá mañana por la mañana para votar si se debe proceder con la fusión. Según lo que presencié aquí hoy y los videos que ya están circulando públicamente, dudo mucho que la votación sea a favor. Se volvió hacia Amara. Señorita Okonkwo, mi tarjeta. Eurocon siempre está buscando talentos multilingües con un profundo conocimiento de la dinámica cultural y la ética corporativa. Me gustaría hablar con usted sobre oportunidades en nuestra sede en Bruselas. Amara aceptó la tarjeta con una pequeña sonrisa en los labios. Richard finalmente encontró las palabras, su voz ronca y desesperada. No puedes hacer esto. Tengo abogados, demandas, te destruiré. ¿Con qué dinero? Amara preguntó en voz baja. Eurocon representa el 40% del valor total de su empresa. Sin esta fusión, sus inversores abandonarán el barco. ¿Y con estos vídeos circulando? Buena suerte para encontrar nuevos socios internacionales. Dio un paso más cerca, su voz baja pero perfectamente audible, en la cámara que aún estaba grabando. Me ofreciste $100,000 como broma. Acabas de perder 80 millones por arrogancia. Las matemáticas realmente no funcionan a tu favor, ¿verdad? Richard se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, mientras su mundo de privilegios y crueldad, cuidadosamente construido, se desmoronaba a su alrededor. Pero la noche estaba lejos de terminar, porque si bien Amara había planeado esa parte perfectamente, todavía se avecinaba una revelación que cambiaría todo de maneras que ni siquiera ella podría haber predicho. Una revelación que demostraría que, a veces, la justicia tiene aliados en los lugares más inesperados. Fue entonces cuando comenzó a revelarse el verdadero alcance del plan de Amara. Señora Kowalska, dijo Amara con calma, volviéndose hacia el ejecutivo europeo. Gracias por venir, pero hay algo que el señor Castellanos necesita entender antes de que podamos discutir el futuro de la fusión. Volvió a coger su teléfono móvil, pero esta vez abrió una carpeta diferente, llena de documentos, correos electrónicos y grabaciones que había recopilado minuciosamente durante 3 semanas. Mientras trabajaba aquí, continuó Amara, su voz manteniendo esa calma inquietante, descubrí que el señor Castellanos es un cliente habitual. Le encanta alardear de sus logros comerciales en las cenas. ¿Y sabe qué tiene de malo hablar en voz alta en lugares públicos? Siempre hay alguien escuchando. Richard intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostenían adecuadamente. Se tambaleó, apoyándose en la mesa. No puedes, comenzó, pero su voz salió ronca, desesperada. Sí, puedo, interrumpió Amara. Información pública, ¿recuerdas? Y las conversaciones en restaurantes públicos no tienen expectativas de privacidad. Deslizó su dedo por la pantalla, mostrando una serie de grabaciones de audio. Hace 3 semanas, usted cenó aquí con el señor Morrison, su jefe de contabilidad. Hablaron abiertamente de esconder activos en el extranjero para evitar impuestos relacionados con el proyecto de vivienda subsidiada en la calle 13. ¿Recuerda? La sangre desapareció por completo del rostro de Richard. Hace 2 semanas, continuó implacable Amara, se reunió aquí con representantes de la empresa constructora Chen, discutiendo cómo utilizar materiales inferiores en el complejo de apartamentos de Oak Ridge, manteniendo al mismo tiempo los precios de los materiales premium en los documentos oficiales. ¿La diferencia? Aproximadamente $3 millones en fraude de construcción. Los amigos de Richard en la mesa comenzaron a alejarse silenciosamente, como ratas que abandonan un barco en llamas. Y hace una semana, la voz de Amara adquirió un tono más agudo. Cenaste aquí con el senador Phillips. Discutieron cómo asegurar la aprobación de leyes de zonificación a cambio de contribuciones de campaña no declaradas. La corrupción pública está documentada, con cantidades y fechas específicas mencionadas.
Elena Kowalska había sacado su propio teléfono móvil y había anotado cada palabra. ¿Estabas grabando? Richard susurró con incredulidad. ¿Todo este tiempo? No, corrigió Amara. Yo estaba mirando, pero otros clientes estaban grabando. Videos casuales en las redes sociales, llamadas de trabajo, videollamadas con la familia. Y cuando hablas lo suficientemente alto sobre crímenes, eventualmente alguien presta atención. Mostró una serie de correos electrónicos. Me comuniqué con 7 familias que usted desalojó en los últimos 2 años. Ofrecí mis servicios de traducción de forma gratuita para ayudarlos a organizar sus casos judiciales. También los conecté con 3 bufetes de abogados de derechos civiles que trabajan pro bono. Espera, intervino nerviosamente el hombre de la corbata roja. ¿Planeaste esto hace semanas? ¿Por qué? ¿Qué te hizo específicamente? Amara miró directamente a Richard. Nada, nunca me hizo nada a mí personalmente, pero sí a cientos de otras personas, y alguien necesitaba detenerlo. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Esta vez eran 3 personas, una mujer negra de aproximadamente 60 años, un hombre latino alrededor de 40 y una joven asiática que no podía tener más de 25 años. Estos, explicó Amara, son representantes de las 3 comunidades que su empresa ha destruido en los últimos 18 meses. La señora Washington perdió la casa donde crió a sus 4 hijos. El señor Rodríguez hizo demoler su pequeño restaurante con 24 horas de antelación. Y Jennifer Chen vio el barrio donde creció convertido en apartamentos de lujo que nadie en la comunidad original podía permitirse. La señora Washington dio un paso adelante, irradiando dignidad en cada uno de sus movimientos. Señor Castellanos, nos conocemos desde hace 2 años. Usted me miró a los ojos y prometió que nuestra comunidad sería reubicada adecuadamente. ¿Recuerda? Richard no respondió, con la cabeza gacha. Mentiste, continuó con voz firme pero llena de emoción. 15 familias fueron desalojadas en pleno invierno. 3 niños desarrollaron neumonía debido a la falta de calefacción adecuada en los refugios temporales. Una mujer de 80 años murió de un infarto 2 semanas después de perder la casa donde había vivido durante 50 años. Y ahora, añadió Rodríguez con su acento español reflejado en décadas de arduo trabajo, gracias a la señora Okonkwo, tenemos abogados, tenemos documentación, tenemos grabaciones de sus promesas y mentiras, y lo procesaremos por cada centavo que robó de nuestras comunidades. Jennifer Chen, la más joven del grupo, sostenía una tableta. Nosotros también tenemos eso. Giró la pantalla y mostró un sitio web recién lanzado, justizacontracontrastelanos.com. El sitio contenía documentación meticulosa de cada uno de los proyectos cuestionables de la empresa, testimonios en vídeo de familias afectadas, análisis de expertos sobre violaciones de las normas de construcción y una cronología interactiva que muestra el patrón sistemático de explotación. Lanzamos hace 2 horas, explicó Jennifer. Ya ha tenido 50,000 visitas. Las redes sociales están explotando, y no somos solo nosotros 3. Tenemos 47 familias listas para testificar. Mark, el fotógrafo de Richard, bajó lentamente su cámara. Jefe, dijo vacilante, creo que deberías ver esto. Mostró su propio teléfono. La retransmisión en directo del enfrentamiento en el restaurante se había compartido más de 15,000 veces. Los comentarios llegaron rápidamente, la mayoría expresando conmoción, enojo y apoyo abrumador a Amara y las comunidades afectadas. Pero había más. Elena Kowalska se aclaró la garganta. Señor Castellanos, necesito informarle que nuestro departamento legal me acaba de enviar un mensaje. La cláusula de ética en nuestro acuerdo de fusión es muy clara. Cualquier evidencia de prácticas criminales, discriminación sistemática o violaciones graves de derechos humanos resulta en la terminación inmediata del acuerdo, con sanciones contractuales. Guardó su teléfono celular, con una expresión profesional pero implacable. Eurocon Development cancela oficialmente la fusión de 80 millones. Además, presentaremos toda la documentación que presenciamos hoy a las autoridades correspondientes, el IRS, el Comité de Ética del Senado y la Oficina del Fiscal Público. También haremos público que nos hemos retirado específicamente debido a prácticas poco éticas demostradas. Richard finalmente levantó la vista, y lo que Amara vio allí casi la hizo sentir pena. Casi. Era un hombre completamente destrozado, viendo desmoronarse en tiempo real todo su imperio cuidadosamente construido sobre la explotación y la crueldad. Por favor, susurró Richard mirando a Amara. No lo entiendes. Tengo inversores, empleados que dependen de mí, familias. ¿Como las familias que destruiste? Amara interrumpió suavemente.
como la señora Washington que perdió la casa donde crió a sus 4 hijos, como el señor Rodríguez que invirtió los ahorros de toda su vida en un restaurante que usted demolió por codicia. Ella dio un paso más cerca. Me ofreciste $100,000 como broma. Te burlaste de mí, de mi educación, de mi herencia. Intentaste humillarme públicamente porque asumiste que alguien como yo, alguien sirviendo mesas, no podría ser una amenaza para alguien como tú. Amara tomó el cheque que Richard había extendido, ese cheque de $100,000 que supuso que nunca necesitaría pagar, y lo partió por la mitad. No quiero tu dinero, dijo con calma. Quiero que dones 200,000 al centro comunitario de la Quinta Avenida como acordamos. Y quiero que te disculpes públicamente con cada familia a la que hayas dañado. Y quiero que pases el resto de tu carrera, sea lo que sea después de las demandas, tratando de reparar una fracción del daño que causaste. El silencio en el restaurante era absoluto. Richard miró a su alrededor, a sus amigos que lo habían abandonado, a los clientes que grababan cada segundo, a las 3 personas que representaban a las comunidades que destruyó, al ejecutivo europeo que acababa de cancelar el contrato que mantenía a su empresa en funcionamiento. Y por último, para Amara, esa camarera a la que había intentado humillar y que suponía no tener valor, que trataba como inferior simplemente porque su arrogancia y privilegio nunca habían sido realmente cuestionados. ¿Cómo?, preguntó, con la voz entrecortada. ¿Cómo hiciste todo esto? Amara sonrió, no con crueldad, sino con la tranquilidad de quien sabe que la justicia, cuando finalmente llega, es infinitamente más poderosa que la venganza. Asumiste que alguien que sirve mesas no podía ser inteligente, no podía ser educado, no podía ser capaz de una estrategia compleja. Esta presunción, esta arrogancia fundamental de que personas como tú son inherentemente superiores a personas como yo, es exactamente lo que me permitió estar aquí, recopilando información, construyendo alianzas y preparándome para tu caída, mientras que tú ni siquiera me veías como una amenaza. Guardó su teléfono móvil y cogió su bandeja. La mejor venganza no es destruirlo, señor Castellanos. Es demostrar que todo su sistema de valores estaba equivocado desde el principio. Esa verdadera fuerza no proviene de la herencia o el privilegio, sino de la inteligencia, la estrategia y la voluntad inquebrantable de luchar por la justicia. El señor Patterson, el gerente que había estado en silencio todo este tiempo por miedo, finalmente encontró su voz. Amara, obviamente no necesitas terminar tu turno hoy. De hecho, interrumpió Elena Kowalska, la señorita Okonkwo ya no trabajará aquí. Le he ofrecido un puesto en nuestra sede en Bruselas, con un salario inicial de 120,000 euros al año, más beneficios y reubicación completa. Se volvió hacia Amara. Si todavía estás interesado, por supuesto. Amara miró alrededor del restaurante, a los otros camareros que trabajaban en turnos imposibles por falta de propinas, a los clientes que finalmente vieron a alguien enfrentarse al tipo de abuso de poder que muchos presenciaron, pero que rara vez cuestionaron, y a Richard Castellanos, sentado allí destrozado, comprendiendo finalmente que sus acciones tuvieron consecuencias reales. Acepto el puesto, le dijo Amara a Elena, con una condición. Quiero que parte de mi trabajo sea desarrollar programas reales de diversidad, no solo palabras elegantes en informes corporativos, sino iniciativas genuinas que identifiquen y eleven el talento de las comunidades marginadas. Elena sonrió. Consideraré esto no como una condición, sino como una confirmación de que elegí a la persona adecuada. Fue entonces, en ese momento de triunfo aparentemente total, que sucedió algo inesperado. Sonó el móvil de Richard, miró la pantalla y algo cambió en su rostro. No alivio, sino una nueva clase de pánico. Respondió con manos temblorosas poniéndolo en altavoz sin darse cuenta. La voz que salió fue femenina, fría y absolutamente profesional. Señor Castellanos, soy el agente Morrison del FBI. Lo llamo para informarle que se ha emitido una orden de registro para sus oficinas corporativas y su residencia personal. Múltiples fuentes han presentado pruebas de fraude fiscal, corrupción pública y violaciones de derechos civiles. Necesitamos que se presente para un interrogatorio mañana, a las 9 de la mañana. Richard dejó caer el teléfono sobre la mesa, y mientras aquel hombre que hace una hora estaba en la cima del mundo ahora veía desmoronarse todo su imperio, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era posible que incluso alguien como él pudiera aprender algo de la caída? ¿O algunas personas están tan profundamente arraigadas en sus privilegios que ni siquiera la justicia completa puede alcanzarles? La respuesta llegaría de una manera que nadie en ese restaurante podría haber predicho, demostrando que, a veces, la verdadera redención no proviene
de aquellos que cayeron, sino del legado de cambio que su caída inspiró en otros. 6 meses después, Amara Okonkwo estaba sentada en su oficina panorámica del 12º piso de la sede de Eurocon Development en Bruselas, revisando propuestas para el nuevo programa de diversidad corporativa que había desarrollado. La vista de la ciudad histórica se extendía ante ella, pero sus pensamientos se centraban en el correo electrónico que acababa de recibir. Era de Jennifer Chen, la joven que había ayudado a crear el sitio web que documentaba los crímenes de Richard Castellanos. Amara, necesitaba decírtelo. La demanda colectiva contra Castellanos Development concluyó ayer. Acuerdo de 47 millones para las familias afectadas. La señora Washington finalmente pudo comprar una casa nueva, más grande que la anterior. El señor Rodríguez reabrió su restaurante en un espacio mejor. Y hay más. Otras 23 empresas de bienes raíces en el área implementaron políticas de reubicación éticas después de que nuestro caso fue noticia nacional. Tú cambiaste todo. Amara sonrió, pero fue el siguiente párrafo el que realmente llamó su atención. Ah, y sobre Richard, bueno, tienes que ver eso. El enlace condujo a un artículo en el periódico económico local. El exdirector ejecutivo de Castellanos Development se declara en quiebra personal luego de una serie de demandas e investigaciones federales. El artículo detallaba cómo Richard había perdido no solo la empresa, sino también su mansión, su coche vinos de lujo y prácticamente todo lo que poseía. Las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos habían descubierto un fraude fiscal sistemático. El Ministerio Público Estatal lo había procesado por corrupción. Sus antiguos amigos de cena en ese restaurante habían testificado en su contra a cambio de inmunidad, pero fue la última línea del artículo la que más impactó a Amara. Recientemente se vio a Castellanos trabajando como subgerente en una tienda de mejoras para el hogar, ganando el salario mínimo, una dramática caída en desgracia para alguien que alguna vez dirigió un imperio de 300 millones de dólares. No hubo ninguna satisfacción cruel en el corazón de Amara cuando leyó eso, solo la tranquila certeza de que la justicia, cuando finalmente llega, tiene su propio peso. Su teléfono celular sonó. Era Elena Kowalska. Amara, la junta directiva aprobó tu propuesta. Implementaremos el programa de identificación de talento marginado en todas nuestras filiales globales. Presupuesto inicial de 15 millones de euros anuales. Elena, eso es. Amara sintió que la emoción se le apretaba en la garganta. Es solo el comienzo, interrumpió Elena suavemente. Ha demostrado que la diversidad no es caridad corporativa, es una ventaja competitiva inteligente. Las empresas que ignoran el talento por prejuicios simplemente pierden dinero, y el dinero es un lenguaje que todos los ejecutivos entienden. Después de colgar, Amara abrió el cajón de su escritorio. Dentro estaba ese cheque roto por $100,000 que Richard había escrito a modo de broma. Nunca lo había tirado. Era un poderoso recordatorio. Un recordatorio de que hace 6 meses, ella estaba sirviendo mesas por falta de propinas y siendo tratada como invisible por personas que asumían que alguien en su posición no podía ser una amenaza. Ahora estaba transformando sistemas corporativos enteros. Había una reunión programada para esa tarde. 3 jóvenes refugiados sirios que dominaban 5 idiomas y que habían sido rechazados por empresas europeas por falta de experiencia corporativa. Amara los había encontrado a través de programas comunitarios y estaba a punto de ofrecerles puestos en Eurocon. Pensó en su padre, aquel profesor que cruzó el Atlántico con un diccionario y $20. Pensó en su madre, que trabajaba en turnos triples para que Amara pudiera estudiar. Pensó en todas las personas como ella, talentosas, educadas y trabajadoras, que se enfrentaban a Richard Castellanos todos los días. Y se dio cuenta de algo fundamental. La venganza no se trataba de destruir a quienes te hicieron daño, se trataba de construir algo tan grande, tan impactante, que la existencia de esas personas se volviera irrelevante frente al legado que creaste. Su celular volvió a sonar, número americano desconocido. «Hola». La voz al otro lado de la línea sonaba vacilante, avergonzada. «Señorita Okonkwo, es Richard Castellanos». Amara permaneció en silencio, esperando. Mira, sé que no tengo derecho a llamar, sé que no merezco ni 5 segundos de tu atención, pero necesitaba decir algo». Amara escuchó una respiración temblorosa al otro lado. «Tenías razón, sobre todo. Pasé toda mi vida creyendo que el privilegio era un mérito, que el dinero era una prueba de valor, que las personas como tú eran menos que personas como yo». Su voz se quebró,
Y ahora, trabajando por un salario mínimo y siendo tratado como traté a cientos de personas, finalmente lo entiendo. La humillación, la desesperación, la injusticia de ser juzgado antes de que tengas siquiera la oportunidad de demostrar tu valía. Hizo una pausa, como si buscara el coraje para continuar. No estoy pidiendo perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que no solo cambiaste mi vida, me obligaste a ver por primera vez el monstruo en el que me había convertido. Y por eso, aunque se sienta extraño decirlo, gracias. Amara miró por la ventana, procesando esas palabras. Señor Castellanos, dijo finalmente con voz tranquila pero firme, le agradezco su llamada, pero necesita comprender algo crucial. No lo hice para darle una lección, lo hice por las 47 familias que destruyó, por la señora Washington, por el señor Rodríguez, por Jennifer Chen y su comunidad, por todas las personas que pisoteó porque creía que tenía ese derecho. Dejó que las palabras se calmaran. Si realmente has aprendido algo, pruébalo con tus acciones. Trabaja por el salario mínimo y lucha para aumentarlo. Ser tratado injustamente y defender a quienes sufren lo mismo. Utiliza tu caída como combustible para convertirte en alguien que construye en lugar de destruir. Lo haré, prometió Richard con voz ronca. Prometo que lo haré. Entonces, buena suerte, dijo Amara genuinamente, porque la redención no viene de una llamada telefónica. Viene de años de arduo trabajo demostrando a través de acciones que realmente has cambiado. Colgó y volvió a mirar el cheque roto en su cajón. $100,000 de broma, 80 millones perdidos por arrogancia, 47 millones pagados en concepto de reparaciones. Actualmente se invierten 15 millones de euros anuales en la búsqueda de talentos ignorados por prejuicios sistemáticos. Las matemáticas de la justicia eran complejas, pero siempre y al final quedó equilibrado. Esa noche, Amara recibió una videollamada de la señora Washington. La señora se encontraba en su nuevo hogar, rodeada de sus 4 hijas y nietos. Amara, cariño, necesitaba mostrarte algo, dijo la señora Washington, girando la cámara. En la pared de la sala había una foto enmarcada. Era una copia de ese momento en el restaurante, cuando Amara enfrentó a Richard. Debajo de la foto, una placa grabada, para Amara Okonkwo, quien nos enseñó que la verdadera fuerza no necesita gritar para ser escuchada. Amara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? La señora Washington continuó. Mi nieta más joven, Sara, tiene 16 años. Ayer me dijo que quiere estudiar derechos humanos en la universidad. Quiere ser como tú, alguien que no solo se enfrente a la injusticia, sino que construya sistemas para prevenirla. Fue en ese momento que Amara comprendió plenamente el verdadero alcance de lo que había sucedido en ese restaurante hace 6 meses. No se trataba de humillar a Richard Castellanos. No se trataba de demostrar que era más inteligente, más preparada, más capaz. Se trataba de mostrarle a una joven de 16 años llamada Sara que personas como ellos, personas subestimadas, marginadas, presuntamente inferiores, no solo podían sobrevivir en sistemas diseñados para excluirlos, sino transformarlos por completo. Se trataba de demostrar que la mejor venganza no es reparar el daño sufrido, es lograr un éxito tan extraordinario que tus enemigos se conviertan en notas a pie de página irrelevantes en la historia mucho más amplia que estás escribiendo. Richard Castellanos intentó destruir a Amara Okonkwo esa noche en el restaurante. Intentó humillarla, reducirla, ponerla en su lugar, pero acabó haciendo exactamente lo contrario. Él le dio la plataforma, la motivación y el combustible emocional para construir algo que cambiaría cientos de vidas, incluida, irónicamente, la suya propia. 6 meses después, Richard trabajaba por el salario mínimo, reconstruía su vida piedra a piedra y aprendía por primera vez el valor real del trabajo duro y la humildad. Y Amara estaba transformando los sistemas corporativos globales, demostrando que la diversidad no era un favor, era una excelencia no reconocida esperando su oportunidad de brillar. Finalmente comprendió que la mejor venganza era no hacer sufrir a tus enemigos, era construir un mundo donde personas como Sara nunca tuvieran que enfrentarse a personas como el Richard que solía ser. Y mientras el sol se ponía sobre Bruselas, Amara miró esa foto en la pantalla, la señora Washington, sus hijas, sus nietos, todos sonriendo en una casa a la que finalmente podían llamar hogar, y supo que había hecho precisamente eso, porque la verdadera justicia no destruye a las personas, transformar sistemas, y transformar los sistemas cambia el mundo. Si esta historia de superación, inteligencia y justicia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal, déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que te subestimó? ¿Cómo reaccionaste? Porque a veces,
La mayor victoria no es demostrarles que están equivocados acerca de ti, sino demostrar que eras mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar.